y tiene mucho sentido todo lo que encontramos aquí. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 8, es el capítulo que corresponde para esta semana. La semana anterior, Pastor Jaime terminó el capítulo 7 y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 hasta el versículo 11 de Romanos 8. Así que puede seguir con su vista. Yo daré lectura en la nueva Biblia de las Américas. Dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Esta sección que nos toca meditar este día, hermanos, nos habla acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Y a veces creemos esto como que es una invitación o es una exhortación. Bueno, la Biblia nos enseña o nos anima a vivir en el Espíritu, ¿cierto? La Biblia hace esto en Gálatas y en otros pasajes, nos invita a vivir en el Espíritu. Pero esta ocasión no es una invitación, realmente es una declaración. Es decir, esa es la realidad que ocurre con cada persona que está en Cristo, vive en el Espíritu, ¿verdad? No le está invitando, sino realmente está reafirmando cómo vive un nacido de nuevo. Y quiero hacer un poquito de contexto para entrar en estos versículos. En cuanto al libro de Romanos, hay quien comenta que es la explicación más contundente del corazón del Evangelio. Se comenta que el libro de Romanos es un análisis muy apasionado de la forma en que este evangelio obra en nuestros corazones. Ahora, hasta ahora hemos terminado el capítulo 7 y justamente Romanos tiene dos divisiones principales, del 1 al 7 y del 8 al 16. Del 1 al 7 explica maravillosas verdades del evangelio. Lo que hemos visto hasta ahora, de los capítulos anteriores, los temas principales han sido la justificación por la fe. Hemos visto cómo Dios nos ha declarado justos por Cristo, nuestra unión con Cristo, eso lo hemos visto las últimas semanas, y la salvación únicamente por medio de Cristo. Pero esa segunda sección de la cual empezamos ahora, a partir del capítulo 8, bueno, el apóstol seguirá contestando una pregunta que comenzó en los capítulos anteriores, y es: ¿cómo es que tener fe en el evangelio de Cristo conduce a una vida transformada? Podemos decir que los capítulos anteriores han tenido mucha teoría. Algunos hermanos han dicho, bueno, hermano, a veces los textos han sido un poquito complejos, hay que leerlos varias veces. Y bueno, la explicación ha ayudado a poder comprender. Pero a partir del capítulo 8, vemos en Romanos ejemplos y algunas instrucciones muy prácticas que como cristianos podemos comprender. Así que recordemos a quién le escribe Pablo. ¿Quién eran los romanos? Bueno, recordamos que esta iglesia era una iglesia relativamente nueva, no tenía muchos años de vida. Y por otro lado, eso lo dijimos al principio, el apóstol Pablo no había visitado esta iglesia. Solamente se conocían de lejos, de oídas, pero no había tenido la oportunidad de estar allí. Y el deseo que Pablo tenía era poder compartir con ellos la importancia del evangelio, que era necesario para que ellos mantuvieran su fe en ese medio tan hostil. Recuerden que Roma pues era la capital y era el lugar en donde había más
actividades perniciosas y esto era muy difícil para un creyente estar ahí. Pablo, consciente de esto, quiere contribuir hablando acerca del evangelio. Y ahora no solamente el apóstol Pablo quiere enseñar acerca del evangelio, él quiere ir más allá a través de enseñanzas de cómo luce una vida transformada. Entonces, él sabía que necesitaban el evangelio, pero también él deseaba que ellos conocieran este evangelio, lo desearan y pudieran vivir en él. Así que el cristianismo, hermanos, no es un asunto esencialmente de la mente o de la voluntad. O sea, él no quería llegar solamente a dar teoría. Él quería que en las mentes y en el corazón de estos creyentes pudieran responder con convicción, ya que el cristianismo es un asunto del corazón, es un asunto de voluntad rendida al evangelio, a la palabra de Dios. Así que este pasaje va a proveer de una fuerte seguridad y confianza. Son elementos que todos los seres humanos necesitamos para andar por la vida bajo una certeza, y los creyentes con mayor razón necesitamos seguridad y confianza, puesto que estamos en una tierra que no es la nuestra, solamente estamos de paso y vemos cómo muchas situaciones en la vida no corresponden con los deseos de Dios. Y a veces pensamos, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo las cosas cambiarán? Y sabemos que no lo hará la educación, ni un sistema político, ni siquiera los recursos económicos. Y el creyente sabe a ciencia cierta que solo el evangelio, que solo el poder de Dios puede transformar una vida, ¿verdad? Y ahí está nuestra seguridad. Ahí vamos a recordar en dónde debe estar nuestra confianza y nuestra esperanza, no en lo que sucede en este mundo o en lo externo, sino en lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Él hace para su gloria. Así que veremos entonces, hermanos, la sección de Romanos nos habla dos verdades fundamentales. De acuerdo a este capítulo 8, nos dice primero que no hay condenación para los que están en Cristo, y terminando el capítulo 8, él dice que no hay separación para los que están en Cristo. Creo que estas dos verdades ya de antemano nos traen mucha bendición y gozo, saber lo importante que es permanecer, estar en Cristo. Ahora, para comenzar esta exposición, debemos recordar entonces que Pablo expuso anteriormente un ejemplo de cómo él lucha cada día con su carne. Vamos al capítulo 7, el último versículo, un grito desesperado del apóstol Pablo, y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, esta expresión desesperada del apóstol Pablo es una expresión real, ¿verdad? Él sabía la batalla con su propio yo, con su propio corazón y su carne y sus pensamientos. Y esto es lo que cada creyente reconoce en su vida diaria. Hay una lucha todos los días con nuestro propio yo. ¿No es así, hermanos? Entonces, una vez que el apóstol Pablo ha lanzado esta expresión, dice él: gracias a Dios por Jesucristo. Y entonces no se queda en ese grito desesperado, sino que ahora está dando una razón: gracias a Dios por Jesucristo. Y capítulo 8, entonces, es una explicación de lo que es estar en Cristo. Y ahora él responde ese malestar que su carne le ocasiona. Ahora en el versículo 1 de capítulo 8 dice: por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que todos los que han sido unidos a Cristo han sido declarados justos delante de Dios. Y él recuerda esto, ¿verdad? No hay condenación para aquel que ha estado unido en Cristo. Hemos dicho las semanas anteriores que al estar unidos a Cristo, lo que hizo el Señor es que mató nuestro antiguo yo, y todas las acusaciones de nuestro antiguo yo ya no tienen vigencia, ya no tienen validez, porque ese yo ha muerto y el Señor nos ha resucitado para una nueva persona transformada con la justicia de Cristo. Y entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo. Todos aquellos que han sido justificados por causa de Cristo, hermanos, también están siendo santificados progresivamente por medio de la obra del Espíritu. Es necesario decirlo porque Pablo ha estado contestando preguntas, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces la ley es mala. Todas las preguntas que a veces nosotros nos hacemos cuando no comprendemos una verdad
simplemente. Entonces lo que tú estás diciendo es que debemos pecar para tener más gracia. Entonces lo que tú estás diciendo es que la ley ya no sirve para nada. ¿Y cómo ha respondido el apóstol Pablo, hermanos? Totalmente lo contrario a ese tipo de expresiones, de dudas. Y ahora vemos entonces cómo el apóstol Pablo nuevamente comienza a decir, bueno, una persona que está unida a Cristo ya no está en condenación, pero esa persona unida a Cristo está viviendo en santificación, ¿verdad? Es decir, su vida está siendo transformada constantemente a la imagen de Cristo. Entonces, no es una licencia para decir, bueno, si yo en algún momento reconozco que tuve algo que ver con una decisión o con una oración, a lo mejor ahorita no quiero nada con Dios, pero yo sé que no hay condenación para mí. Aquí no habla de una oración o no, ¿verdad? Tampoco habla de si conocemos o no textos o estamos o no en una iglesia. Lo que habla aquí el apóstol Pablo es que el que está en Cristo tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y una persona que tiene el Espíritu de Dios en su vida, además de que ha sido justificada y todos sus pecados han sido destruidos, ¿verdad? Han sido borrados, ahora tiene un nuevo motivo de vida para vivir de acuerdo al Señor. Cuando una persona no tiene esa motivación, entonces sería oportuno hacer un verdadero análisis y reflexión si el Espíritu Santo mora en él. Así que Dios nos ha dado el Espíritu para darnos poder sobre el pecado. Seguimos leyendo. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ese versículo nos dice entonces lo que vimos hace unas semanas, que la ley, a pesar de ser pura y ser buena, la ley no podía transformar a una persona y mucho menos podía salvarle. La ley, nos damos cuenta que al contrario de ello, solamente hizo más grande la revelación de cuánto batallamos con el pecado, que no podemos cumplirla, ¿verdad? La ley también muestra la perfección moral de Dios, y entonces vemos qué tan diferente es Dios de nosotros. Y la ley, por ende, entonces nos conduce a la necesidad de un Salvador, donde sabemos que la ley no podrá salvarnos. Y seguimos afirmando que la ley en sí es buena, ¿verdad? Sin embargo, no tiene poder sobre nosotros, no porque la ley sea mala, sino porque el pecado en nosotros es muy grande, que no podía cumplirla. Pero mire que dice el versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, y otra vez, no es que la ley esté mal, ¿verdad? Dice, por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenando al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, nuevamente el apóstol está diciendo, bueno, la ley fue insuficiente para salvarte o para regenerarte, y por esa razón Dios ha enviado a Cristo como una ofrenda, y Él ha cumplido la ley a perfección, y su vida sustituta, su muerte en la cruz, ha pagado todas las cuentas que nosotros teníamos pendientes delante de Dios, y entonces nos ha transferido su justicia, y todo nuestro mal lo cargó en Él. Y entonces esto es realidad para los que andan en el Espíritu, ¿verdad? Para los que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, no somos justificados por ser santificados, es al revés, ¿verdad? Somos santificados porque antes fuimos justificados, ¿verdad? Una persona que ha sido justificada es una persona que está siendo santificada, eso lo debemos de recordar. No al revés, no es yo me voy a santificar y voy a hacer obras para que Dios me justifique. Esto lo hemos visto ya en todas las exposiciones, es todo lo contrario a lo que la palabra nos enseña, es por la obra de Cristo que hemos sido justificados. Dice nuevamente, los que no viven conforme a la carne. ¿A quién se refiere? Sabemos que los creyentes, hermanos, no vivimos de acuerdo a la carne. ¿Y a qué se refiere esto? Porque pudiéramos decir, bueno, yo no estoy seguro de creer que yo todavía no batallo con áreas en mi vida, mi carácter, mis pensamientos, mis actitudes, algunas malas decisiones que he tomado, y quizá con vergüenza debo admitir que no sé si yo estoy en esa postura de decir que yo ya no vivo según la carne. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos decía en capítulo 7?
miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, todo lo que yo no quiero hacer, muchas veces eso es lo que hago. Ahora, él es un hombre que vive en el espíritu, hermanos, no en la carne. ¿Por qué? Porque el vivir en el espíritu es aquella persona que vive bajo nuevas motivaciones. Es decir, los que no viven conforme a la carne son los creyentes que no viven de acuerdo a las motivaciones, a las filosofías del mundo y a los impulsos de su propia carne. Hay una batalla todos los días, ¿verdad? Contra ello. Pero un creyente ya no vive bajo esos estándares, sino que lucha contra ellos. Un no creyente no tiene la necesidad de luchar contra algo en el cual vive cómodamente contra ese tipo de valores o sistema. Un creyente sí tiene una lucha y su lucha es una lucha muy fuerte. Podrá exclamar como el apóstol, miserable hombre de mí, ¿por qué nuevamente dije lo que no tenía que decir? ¿Por qué nuevamente me equivoqué en donde dije que no me equivocaría? Y esta es la lucha de un creyente que ya no está en la carne, sino en el espíritu y que lucha contra su yo antiguo. Ahora, hermanos, en los versículos 5 al 11, el apóstol Pablo se va a enfocar en un gran beneficio de estar en Cristo, que es vencer el pecado en nuestras vidas. Y es aquí en donde él quiere dar estos argumentos de decir, bueno, luchamos contra la carne, no vivimos bajo sus influencias, sus filosofías, sus impulsos, estamos bajo una lucha, pero este capítulo que estamos leyendo es viviendo en el Espíritu, no como invitación, como ya le dije, sino esta es una declaración. Lo que quiero decir, hermanos, es que una persona que ahora está en Cristo tiene un nuevo poder en sí. El Espíritu Santo le capacita, ¿verdad? Le equipa, le fortalece, y ahora nosotros tenemos la posibilidad de vencer el pecado por el Espíritu que mora en nosotros. Así que estos textos nos van a decir este gran beneficio que es vencer el pecado en nuestras vidas. En los capítulos anteriores, bueno, vimos que no solo no podemos salvarnos a nosotros mismos, tampoco tenemos la capacidad para obedecer a Dios por nuestros propios deseos. Ya, ¿verdad? Hemos dicho que a pesar de tener buenas acciones en el pasado, esas acciones eran motivadas por nuestro egoísmo y siguen siendo malas. Bueno, los creyentes y los no creyentes, hermanos, viven bajo dos estilos de vida completamente opuestos entre sí. Este texto nos va a confirmar eso, lo que es vivir conforme a la carne y lo que es vivir conforme al Espíritu. Recordando que un creyente, aunque vive en el Espíritu, sigue luchando contra la carne, pero ya no vive bajo esa influencia absoluta del pecado. Andar en el Espíritu, hermanos, es entonces la declaración de un hecho. Por Cristo, por su muerte, por el cumplimiento de la ley en su vida, por su obediencia perfecta y su obra en la cruz, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Los que viven conforme al Espíritu, hermanos, son los que han sido regenerados por el Señor y entonces ahora viven conforme a una nueva inclinación y nuevas disposiciones del corazón. Hay nuevas motivaciones, hay nuevos anhelos. Así que, hermanos, la vida cristiana es completamente sobrenatural en el sentido de que somos justificados no por nosotros, es el Señor quien nos justifica, y también somos santificados porque el Señor es quien nos santifica. Vamos a ver tres cosas en estos versículos acerca de vivir en el Espíritu. Y el primero es crucial en donde ponemos nuestra mente. Una de las áreas en donde el creyente puede vencer o puede fracasar, una de las áreas desde luego en la cual Dios tiene mucho cuidado de que el creyente no se descuide y esté cultivándose, es la propia mente. Desde ahí, hermanos, un creyente puede saber si está viviendo en el Espíritu y puede confirmar que el Espíritu está en él. Porque dice en el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, ¿en qué piensan? ¿Verdad? Ponen la mente en las cosas de la carne. Eso es sencillo de comprender, ¿verdad? Cada quien va a buscar su hábitat, ¿verdad? Cada uno va a buscar en donde se siente seguro, en donde es feliz, en donde se siente parte de. Así que dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Esta declaración, hermanos, sencilla,
pero muy contundente. Y pudiéramos nosotros pensar en esta mañana, reflexionar, normalmente qué pensamos. Y hay una realidad de los cristianos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Así que los que viven, hermanos, conforme a la carne, están dominados por buscar su propia satisfacción. Es lo que está diciendo. Una persona que vive en la carne está dominada su mente por buscar su propia satisfacción. Y hermano, y la satisfacción se puede buscar de muchas formas. A veces creemos, sí, es una persona que busca los peores pecados, inmorales, y robar, y defraudar a otros. No precisamente. Una persona puede buscar sus propios deseos, aún siendo muy religioso, aún siendo buena persona, aún llevándose bien con todos. Pero lo que motiva en su corazón, si es buscar la satisfacción de su corazón, esta persona sigue viviendo en la carne. Así que los que viven en la carne, conforme a la carne, son dominados por buscar su propia satisfacción. Así que esto puede ser si busca un desenfreno o bien si busca un moralismo. Pero cada uno lo busca para su propio placer, ya que el motivo que le impulsa es el mismo motivo egocéntrico. Ahora, hermanos, también es cierto que en donde se haya colocado nuestra mente, esto va a moldear nuestro carácter y nuestro estilo de vida. Porque en aquello que pensamos constantemente, pues de alguna manera es eso mismo que somos, ¿verdad? Versículo 5 dice que, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Entonces hay una diferencia de pensamiento entre el que vive en la carne y entre el que vive en el Espíritu. Ahora déjame decirle una cosa. Pensar en la carne no requiere nada. Simplemente es pasar los días y ya. Cada día pensamos en nosotros mismos porque tenemos un corazón caído, ¿verdad? Pero el que vive en el Espíritu, hermano, sufre contra esos pensamientos. Recuerda lo que la Biblia nos dice acerca de Lot, que afligía su alma justa en medio de esa sociedad perversa. Y hemos dicho que esa palabra que era afligía es la palabra torturaba. Y sabemos que torturar es algo muy difícil de soportar. Entonces, un creyente, hermano, en medio de un ambiente de la carne, al final sufrirá mucho por esa razón, porque no se sentirá cómodo en ese ambiente. Si bien el pecado le ha engañado, si bien ha participado de cosas que no corresponden a su nueva naturaleza, un verdadero creyente no puede permanecer viviendo así. Su corazón, su vida se estremecerán de insatisfacción, de dolor, porque está torturando su alma con el pecado. Y un creyente desea vivir en el Espíritu. Al final, un creyente anhela el deseo de Dios en su corazón. Y el creyente entonces piensa en las cosas del Espíritu, versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, un principio dominante, hermanos, que surge aquí, que rige al verdadero creyente, pues es espiritual. El verdadero cristiano, quien ha sido regenerado por el Espíritu, este Espíritu está morando en él, ¿verdad? Está activo, está hablando, está influenciando, y este creyente se dirige a Dios y se dirige hacia su palabra. Mientras el no creyente
vive conforme en los pensamientos de la carne, en lo cual no necesita hacer nada, el verdadero creyente va a empujar su mente hacia la palabra de Dios, va a empujar su mente hacia los caminos de Dios. Y el creyente que tiene el Espíritu de Dios, hermanos, tiene esa urgencia en el día de estar en contacto con Dios. Necesito escuchar, necesito estar en comunión. Y sabe, por eso es que un creyente anhela escuchar la palabra de Dios, ama la predicación, ama meditar, le gusta saber, leer, entender, porque su alma se lo pide. Su alma le exige que necesita al Señor para vivir. Y hermanos, debemos tener cuidado de no ser descuidados con nuestra mente todos los días. Hemos recomendado que nos hace bien tener nuestro devocional, leer literatura cristiana, reflexionar sobre algunos temas, memorizar versículos, entrenar nuestra mente y cada vez tener mayor victoria por el Espíritu Santo para que nuestra mente no permita pensamientos que van en contra de Dios. Así que, hermano, es bien importante cómo nuestra mente está siendo colocada. El que vive en la carne piensa en las cosas de la carne, y el que vive en el Espíritu está buscando la palabra de Dios y los deseos de Dios. Hemos dicho también que el verdadero creyente es regenerado por el Espíritu. El Espíritu está morando en él, ¿verdad? Y por lo tanto necesita al Señor. Dice también que el que piensa en la carne, la mente en la carne es muerta, mientras que el que piensa en el Espíritu es vida y paz. Y es interesante, vamos al segundo punto, es que hay resultados contrastantes entre estas dos clases de personas. Otra vez, hermano, el que piensa en la carne es el que no es hijo de Dios, el que no ha nacido de nuevo, el que vive conforme a la carne, ¿verdad? Hay diferencia entre ambos, entre el que sí ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo y busca la palabra y busca al Señor. Y es que la mente dominada por la carne, como leímos en el versículo 6, conduce a la muerte. Significa que esa mente es resultado de alguien que espiritualmente está muerto. No puede responder a las verdades espirituales, no puede conocer acerca de la vida de Dios, piensa como piensa porque no tiene vida. Y 1 Corintios 2:14 nos dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Así que, hermano, una persona sin el Espíritu de Dios en su vida, en su mente, no podrá pensar en las cosas de Dios, ¿verdad? No tiene la capacidad, no tiene el deseo, no tiene la voluntad y tampoco la capacidad de hacerlo. Ahora, no significa, hermano, que una persona que vive y piensa en las cosas de la carne, esa mente que está muerta, quiere decir que no entiende nada de la palabra de Dios. Puede ser incluso que entienda muchas cosas de la palabra de Dios y de la teología, pero entiende la teoría. Y la realidad es que la práctica le resulta imposible comprender. Y es ahí, hermanos, cuando también el creyente, cuando es probado por fuego, esas pruebas que el Señor permite en nuestra vida y el sufrimiento, y la manera en cómo nosotros respondemos, hay claramente una evidencia si lo que sabemos es nada más teoría o si realmente ha habido una transformación en nuestro corazón. Porque, hermano, en cada circunstancia difícil, todo el que es un verdadero creyente sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Está de acuerdo, no? Todo verdadero creyente en una circunstancia difícil sabe lo que tiene que hacer. No es que lo ignore, no es que no sepa, no es que no pueda, ¿verdad? Sabe lo que tiene que hacer. En cambio, un no creyente puede ser que sepa lo que tiene que hacer, pero simplemente no lo quiere hacer y tampoco lo puede hacer, ¿verdad? Esa es la diferencia, hermanos, entre que el Espíritu Santo esté morando en un hombre o una mujer regenerado. El Espíritu Santo le ha dado una capacidad de responder positivamente a los deseos de Dios. Y no solo le ha dado la capacidad de responder positivamente, le ha dado el anhelo de buscar al Señor y su gloria. Entonces sus metas son formadas por ello, por la gloria de Dios.
su andar, sus pensamientos, sus elecciones, sus decisiones, todo va en búsqueda de eso, mientras está luchando con su yo antiguo de la carne, pero va en pos de la vida en Dios. Una persona que solo vive en los deseos de la carne y se satisface en ellos, no tiene no solo deseo, tampoco tiene la oportunidad de poder escoger al Señor. Continuamos ahora en el versículo 7. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Prácticamente lo que hemos dicho, ¿verdad? Alguien que está sujeto a la carne, en la mente de la carne, no puede agradar a Dios, no puede sujetarse a Dios. Mientras que el verdadero creyente, hermanos, disfruta de una comunión deleitosa con el Señor. En la mente del inconverso, entonces hay una hostilidad permanente hacia Dios. No está conforme con Dios, no está a gusto con Dios. Solo desea establecer su propia justicia, buscar su propia gloria y solo piensa en sí mismo, en aquello que le va a traer mayor placer. Y hemos dicho, también vimos los hermanos que vieron transformados en su imagen, vimos un ejemplo muy práctico de un joven que le gustaba mentir. No sé si recuerdan eso, hermano. Le gustaba mentir porque quería impresionar a sus amigos, ¿verdad? Entonces, como ellos platicaban sus hazañas y él su vida decía, bueno, pues mi vida es un poco aburrida, ¿verdad? No tengo gran cosa que contar. Pues entonces voy a inventar. Inventaba y ya de esa manera, pues los quería impresionar. Pero con el tiempo, usted sabe que las mentiras, pues se descontrolan, ¿verdad? Y él, pues fue capturado como un mentiroso. Entonces ahora lo que sus amigos hacían es que se burlaban por las grandes mentirotas que contaba. Dicen, a ver ahora qué se va a inventar, ¿verdad? Y él cuando se da cuenta que lo veían como tonto por mentir, ahora tuvo una nueva motivación. Bueno, ahora no voy a mentir para ganarme otra vez el respeto y la imagen y el aprecio de mis amigos. Entonces, dejó de mentir por la misma razón que al principio mentía, por mantener una imagen delante de las personas con las que él quería impresionar. Y sabe, personas pueden hacer buenas cosas por un muy mal motivo, que es agradarse a sí mismo, buscar su propia gloria. No porque el Espíritu Santo esté transformando su corazón. Un creyente, por el contrario, hermano, buscará que su vida sea cada vez más semejante a la de Cristo, porque hay una convicción en su corazón y sabe que eso es lo que el Señor desea de su vida. La meta de cada creyente es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y en esa meta estarán sus deseos, ser más como Cristo. Así que, hermano, la mente puesta en el Espíritu es amiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No busca agradar a Dios. Pero la mente puesta en el Espíritu es amiga de Dios y se somete con gozo y con deleite a su autoridad soberana. Bueno, una persona que vive en el Espíritu, que ha nacido de nuevo, que es regenerado, que el Espíritu Santo gobierna en su mente y en su corazón, busca someterse al Señor y a su palabra. No busca salirse con la suya, ¿verdad? O que todos los deseos de su corazón se cumplan. Busca someterse al Señor. Y usted sabe, hermano, que esa palabra someterse no es cosa fácil, ¿verdad que sí? Someterse es ponerse abajo de una autoridad. Y si en lo humano, hermano, nos es difícil someternos a las autoridades, ¿verdad? A las autoridades del hogar, a las autoridades del gobierno, nos es difícil. Imagine una persona sin el Espíritu Santo, cuán difícil e imposible es someterse al Señor y a su palabra. Por lo tanto, un creyente es aquel que sí tiene el anhelo de sujetarse al Señor. Y sabe, por eso un creyente puede sufrir, porque su carne querrá rebelarse, pero su condición espiritual le dice que tiene que hacer lo correcto. Y no será sencillo. Habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá una incesante oración por esa condición que tenemos en nuestro corazón. Pero un creyente al final
desea someterse a los planes del Señor. Así que, hermano, cuando el Señor ha decidido ciertas situaciones en nuestra vida y eventos difíciles, circunstancias complicadas, un verdadero creyente no vivirá quejándose, ¿verdad? O culpando a otros. Vivirá buscando someterse a lo que el Señor ha establecido. Y no solo eso, pensaremos que todo lo que el Señor hace es bueno, porque Dios es bueno, perfectamente bueno. Así que, hermano, los que están en la carne no pueden agradar a Dios porque la mente carnal no lo puede hacer. Debido a que las buenas obras son un producto del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Dios ve el reflejo de esa bendita gracia en las cosas que hacemos para Él, a pesar de nuestras imperfecciones. Es decir, hermano, que el Señor se da cuenta de la esencia y el amor que un creyente desarrolla en querer agradarle, a pesar de que nuestros esfuerzos o a pesar de que incluso nuestras obras sean imperfectas, porque debemos reconocer esto, ¿verdad? El Espíritu del Señor está en un creyente que le ha regenerado, pero este creyente en alguna ocasión tiende a ser inconsistente con la naturaleza que le pertenece. Y es entonces que vamos como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿por qué otra vez mi carácter? ¿Por qué ofendí? ¿Por qué dije? ¿Por qué hice? Yo no debo hacer estas cosas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el Señor no es que se agrade de que hagamos cosas perfectas. Se agrada de que nuestro corazón, nuestra mente piensa en Él y su gloria. Y finalmente decidimos por la gloria de Dios. Y al final del día nos quedamos con un resultado. Nos falta mucho de su gracia para mejorar. ¿No es así? Pero también, hermano, un creyente está satisfecho no en lo que ha hecho, sino en lo que el Señor ha hecho por él y cómo el Señor está obrando en su vida. Porque también es verdad, hermano, que un creyente, como dice la Biblia, una vez que ha vencido la tentación, una vez que ha cumplido lo que era necesario cumplir, el Señor provee de un gozo inefable y glorioso. Y la Biblia lo llama, ¿verdad? Buen siervo fiel. Recompensas por la obediencia. Y el varón que soporta la tentación, dice, le será dada la corona de vida. Usted y yo sabemos, hermano, que el Señor no es indiferente a nuestra obediencia. No es indiferente a nuestro andar, sino que todo lo contrario. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras decisiones y Él se agrada, Él se deleita de una vida que está rendida por Él en el Espíritu. Así que vamos al tercer punto y es, vemos a una Trinidad, el Dios Trino, ¿verdad? Viene a morar en el creyente. Cuando hablamos que el Espíritu Santo mora en el creyente, vamos a verlo desde una perspectiva de la Trinidad. Y nosotros podemos vivir en santidad, por lo tanto en el presente, y también podemos vivir con esperanza en el futuro. Mire lo que dice el versículo 9 al 11. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Prácticamente está hablando del Espíritu que mora en Cristo, del Espíritu que resucitó a Cristo, y nos está hablando del Espíritu de la Trinidad, ¿verdad? De alguna manera, hermano, esto pudiéramos llamarlo como un misterio o algo difícil de comprender, pero podemos regocijarnos en ello. En Juan 14, Jesús habló esto mismo que acabamos de leer a sus discípulos. Él les dice en Juan 14 que él iba a preparar morada para ellos en la casa de su Padre, ¿recuerda? Jesús está diciendo esto porque él iba a ascender, él iba a morir, después iba a ascender e iba a enviar al Espíritu Santo como el Consolador. Y Jesús les dice a los discípulos que él iba a rogar para que el Padre les enviara otro Consolador que estuviera con ellos para siempre. El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce.
Y Jesús les dice a los discípulos en Juan: pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros, así que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Jesús nuevamente está reafirmando: el Espíritu Santo va a venir y no van a estar solos, van a tener una presencia poderosa en sus corazones, en sus vidas. Y después dice en el versículo 23 de Juan 14: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando, hermano, es que el corazón es una morada del Espíritu en todas las extensiones que esto implica. Lo que está diciendo Jesús es: no nada más voy a venir yo, va a venir mi Padre y el Espíritu y yo moraremos en tu corazón. Lo cual no deja lugar a duda de la potencia, la perfección y el poder que tiene un hijo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en su corazón. Hermanos, es una morada perfecta y poderosa. Significa que mientras estamos aquí en este mundo, Dios traerá a nosotros esa morada a nuestro corazón. El Dios Trino morando en nosotros. Cristo, hermanos, recuerden, ha hecho de cada creyente un templo. No es el templo ya judío, antiguo, que los judíos conocían para ir a adorar y daban ofrendas y todo. Tuvo su lugar, tuvo su cumplimiento, pero hemos visto que todo aquello era sombras, ¿verdad? Era solamente ejemplos pequeños de algo que iba a venir mayormente, y este era que ya la gente no necesitaría el templo, ahora necesitaría a Cristo para tener comunión con Dios. Ya no necesitaría un lugar físico, ahora necesitaría a Cristo en su corazón. Y una persona que tiene a Cristo en su corazón tiene una morada, tiene un templo en su vida. Así que, hermanos, ni el templo antiguo, ni siquiera un edificio como este, podemos atribuirle una espiritualidad. A pesar de que es un lugar bueno en donde nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, al final del día solamente es un edificio. No es más santificado, no tiene un poder especial, es un edificio dedicado a reunirnos a escuchar la palabra de Dios. Y mientras lo hacemos, pues es bueno guardar una reverencia. Pero fuera de la actividad de escuchar la palabra de Dios, hermanos, este es un edificio. El verdadero templo somos usted y yo, ¿verdad? El verdadero templo somos usted y yo. Y 2 Corintios 3:16 lo dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y después dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, hermano, de acuerdo a este texto, tenemos una morada en nuestro corazón. El Espíritu mora en nosotros. Gracias a Dios por ello. Una morada perfecta, una morada extensiva, de tal manera que ahora imaginemos cuando estamos ante una tentación, ante un peligro, ante tomar decisiones. En usted habita la Trinidad completa en su corazón. ¿Cómo podemos evadirlo? ¿Cómo podemos ignorar la presencia de Dios en nosotros cuando el Señor está viendo, escuchando, conociendo y estando con nosotros en todo lo que hacemos? Es que un verdadero creyente que tiene el Espíritu de Dios, hermano, es plenamente consciente de la presencia de Dios en su vida. Alguien puso un ejemplo así. Decía: imagínate que un día tú vas a tu casa con tus amigos, hablando de los jóvenes, y entonces pones una película no selectiva, en donde el lenguaje y quizá escenas no son muy apropiadas si estarían tus padres o estaría más gente viéndolo. Pero si hay una persona allí, ¿verdad?, de suma importancia, tus padres, quizá tus pastores de la iglesia, quizá eso te daría mucha pena, ¿verdad? Dirías: mejor no quiero ver eso, ¿verdad? Me da pena el lenguaje y las escenas que se comunican allí. Bueno, ¿cuánto más el creyente no debe ser consciente de la presencia de Dios en su vida, en su corazón? En todo lo que hacemos, oímos, hablamos, vemos, el Señor está presente como una morada, hermanos, en nuestro corazón. El versículo 10 de este texto nos ha dicho que Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hermanos, se refiere que el cuerpo está muerto por dos razones. Cuando una persona vive para Cristo, tiene el Espíritu Santo, su naturaleza humana está muriendo,
¿verdad? Y está luchando contra morir su cuerpo. Pero además de ello, también tiene otra implicación, y es que nuestro cuerpo en verdad se desgasta. Y sabemos que nuestro cuerpo se deteriora al punto de un día experimentar la muerte. No así el espíritu, hermanos. El espíritu en un creyente se fortalece y se vivifica. ¿No es esto una bendición, hermanos? Que el espíritu en un creyente se fortalece, se vivifica. Igualmente es cuando una persona en Cristo, entonces su vida espiritual debe ir en aumento. Y en el versículo 11 dice que como Cristo resucitó a Jesús de entre los muertos, así también seremos resucitados. Nuestras almas, hermanos, están ancladas entonces en la gloria de Cristo, donde Cristo está sentado ahí a la diestra del Padre, porque nuestras vidas están escondidas con Él, ¿verdad? Este verso 11, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Imagina, hermano, el poder. Si ese espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿cómo no nos ha resucitado a nosotros para una vida nueva? ¿Verdad? Con poder. No es nada más que andamos ahí medio más o menos, ahí luchando y equivocándonos a cada rato. Es un espíritu lleno de poder, el que tiene al creyente y el que domina a un creyente. Hermanos, y no solo nos resucitó para una vida nueva, también nos resucitará de entre los muertos para una vida eterna. Imagínense el poder tan trascendente. Nos resucitó a una vida nueva presente y a una vida eterna futura. Y esto nos enseña entonces este espíritu que habita en nosotros. Nuestras almas están ancladas en él. Y hermano, a pesar de las luchas y sufrimientos que debemos enfrentar en este mundo caído, en esta vida presente, los creyentes tenemos una vida abundante que Cristo ya compró para nosotros a precio de sangre. Ya tenemos nosotros ese poder espiritual en nosotros. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de disfrutar experimentalmente, a mayor medida, mientras pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, podemos disfrutar más de Dios, de su palabra, de su gloria y de sus propósitos. Así que, hermano, como un autor mencionó, la vida del creyente debe ser una vida de gozo contundente. Y no debemos equivocarnos con pensar como que no nos interesan los problemas, ¿verdad? Y siempre nos tenemos que reír de todo. Realmente, hermano, el verdadero gozo es que a pesar de que las cosas estén tan difíciles, en el fondo el creyente sabe que el soberano Dios está controlando y dirigiendo esas circunstancias. Y que el resultado final es la gloria de Dios y que yo sea más como Cristo. Así que, a pesar del dolor o del sufrimiento o de la angustia, un verdadero creyente vive experimentando un gozo perdurable. Vivir en el Espíritu, hermanos, entonces nos anima a poner nuestra mente en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Vivir en el Espíritu nos hace vivir con diferentes resultados al que vive en la carne, que vive en la muerte, en la desesperanza. Nosotros vivimos en vida y gozo, ¿verdad? Y en nuestro corazón hay una morada completa del Espíritu Trino en nosotros. Para concluir, hermano, quisiera animarle, sabiendo lo que sabemos el día de hoy, de acuerdo a la palabra del Señor, que hay un Espíritu del Señor poderoso en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer diferente? ¿Habrá todavía algunas áreas en su vida que le arrastran hacia abajo? ¿Habrá todavía algunas decisiones tomadas a medias o no tomadas aún que son importantes para la gloria del Señor, que usted sabe que tiene que hacerlo? ¿Qué le ha detenido a hacerlo entonces? Sabiendo que el Espíritu Santo mora en usted con un poder inigualable, usted y yo podemos elegir agradar al Señor, renunciar al pecado y tomar decisiones que apuntan para la gloria de Dios.